En 1982, una enorme nave espacial apareció en los cielos de Johannesburgo. Durante 3 meses se hizo una observación constante del objeto suspendido en el cielo. Se tomaron pruebas del casco exterior, se elaboraron teorías, se especuló, pero nadie entró o salió de la nave. Al tercer mes, sin ninguna señal de actividad, el gobierno tomó la decisión de forzar la entrada. Al ingresar, encontraron más de 1 millón de extraterrestres malnutridos y confundidos. El gobierno sudafricano tomó la determinación de asistirlos, reubicarlos y aislarlos en un campo de refugiados al que llamaron Distrito 9. Con los años, este campo de refugiados se convirtió en un barrio más de Johannesburgo, pero no un barrio cualquiera, era un barrio marginalizado. Los extraterrestres estaban varados en la Tierra, desorganizados y sin conocimiento para retornar a su viaje estelar. Confinados al Distrito 9, fueron segregados y estigmatizados como individuos ignorantes y violentos, que eran incapaces de valerse por sí mismos y que dependían por completo de la ayuda humanitaria. Con la excusa de reducir los índices de violencia y evitar revueltas, el gobierno sudafricano contrató a Multinational United, una empresa dedicada a la manufactura de armamento bélico, con el fin de reubicar de nuevo a toda esta forma de vida extraterrestre en un nuevo campo a las afueras de la ciudad, para así cerrar, de una vez y para siempre, el Distrito 9. Para tal fin, esa empresa contrató un equipo de trabajadores sociales y de mercenarios que se encargaron de reubicar a los extraterrestres por cualquier medio, entre grandes comillas. Esos eran desalojos, torturas, detenciones, asesinatos, todo realizado bajo el amparo de una sociedad xenofóbica y socialmente segregada. Todo aquel que fuera identificado como un extraterrestre por un escáner biométrico era sometido a lo que ellos llamaban la reubicación. Esto que acabo de describir es la trama de una película dirigida por Neil Blomkamp, Distrito 9. Este director sudafricano-canadiense, a quien le interesaba realizar una entrega de ciencia ficción situada en una realidad alterna a su ciudad natal y que le permitiera abordar sus temas de interés, la xenofobia y la segregación social. La película está inspirada en la historia del apartheid sudafricano y alude particularmente a los hechos ocurridos en Cape Town en el Distrito 6, una zona que en 1867 fue destinada para las comunidades mestizas, entre las que se encontraban personas esclavizadas que habían recobrado su libertad, mercaderes, obreros, artesanos e inmigrantes. En 1966, las autoridades de Cape Town le cambiaron la designación al Distrito 6, a un lugar exclusivo para personas blancas. Para ejecutar dicha decisión, desplazaron forzosamente a más de 60,000 personas por no ser blancas. Para 1982, la vida comunitaria del Distrito 6 ya se había acabado. Este es el año en el que en la realidad alternativa de esta película, la nave extraterrestre aterriza en Johannesburgo. Mi nombre es Sara Trejos y esta es la tercera entrega de Digital ID, un podcast de la Fundación Carisma en coproducción con Sillón Studios. En el episodio pasado abordamos la relación de la biometría y los sistemas de identidad con el control y la vigilancia en sociedades democráticas y cómo su uso sin límites puede poner en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Si quieren saber más, vayan al capítulo anterior. En esta entrega hablaremos sobre el origen de la biometría, de cómo está estrechamente relacionada con la frenología y con diferentes formas que han creado los humanos para diferenciar a las personas, pero también para segregarlas, marginalizarlas y eventualmente ejercer violencia sobre ellas. También hablaremos de cómo las tecnologías usadas para la identificación biométrica se encuentran cargadas de prejuicios que fácilmente pueden llegar a discriminar. Distrito 9 es una referencia que lo tiene todo en esta discusión. Los extraterrestres y efectos especiales también están buenos, sí. Pero lo que es importante es cómo la tecnología se engrana en un sistema de discriminación en nuestra realidad, al igual que en nuestra ficción, a través de escáneres, cámaras, algoritmos, decisiones gubernamentales y empresas privadas. Como en las entregas pasadas, Juan y Juliana nos explicarán los puntos fundamentales sobre esta discusión y nos compartirán lo que han encontrado investigando estos temas desde Fundación Carisma. Entonces, ahora sí, empecemos a desliar esto. Tal vez una manera muy evidente de abordarla es, para nosotros los colombianos, nuestro pasaporte, ¿no? Uno entrega su pasaporte en cualquier frontera
y ya es el colombiano. Ya Y es ya el es como, colombiano, sí. uy, ¿quién es este man? ¿De dónde viene? ¿Qué trae? La filita esta en donde lo revisaron un poquito más, que si porfa te quitas los zapatos, no sé qué. Pues eso mismo sucede con todos los demás sistemas de identidad, ¿no? El pasaporte por sí mismo tiene un montón de controles y ya empieza a tener también biometría y de hecho si uno quiere registrar su iris en Migración Colombia para pasar más rápido por la filita, pues también lo Sí, puede puedes hacer. hacerlo. Juan es filósofo con maestría en bioética y es el coordinador del área de autonomía y dignidad en Carisma. Pero solamente en el pasaporte en donde está codificada la información de la nacionalidad de uno, esa es una base muy fuerte para ponerlo a uno en la condición de desventaja de entrada o para hacerlo sentir a uno en desventaja, porque no necesariamente es una condición que de hecho es así. Digamos, todo tiene que ver con todo, pero una de las cosas que es interesante de eso es que los pasaportes surgieron en el marco de la consolidación de los estados-naciones, ¿no? Y surgen como un afán de los estados por garantizar que sus fronteras están controladas por cuestiones, sobre todo, de seguridad. Pero surgen al mismo tiempo que surge la idea del control a través de la ciencia de los ciudadanos peligrosos, ¿no? Entonces, Sí. los pasaportes aparecen también porque hay unos ciudadanos a los que sí hay que dejar entrar al país y otros a los que no, ¿cierto? Hay una migración positiva y una migración negativa y uno quiere con esos sistemas de identidad y con esa capacidad de identificación de las personas garantizar que está dejando entrar solamente a los que quiere dejar entrar y que dejó por fuera ese combo de personas indeseables dentro de sus fronteras. Eso históricamente ha sido pues las personas racializadas, las personas que vienen de situaciones socioeconómicas desfavorables y que quieren entrar a situaciones económicas más favorables o a países con condiciones más favorables. Y eso no ha cambiado en absoluto, pero ahora lo garantizamos a punta de biometría, ¿no? Pasaporte, sí. Juliana es antropóloga e investigó la utilización de biometría facial, los sistemas de identificación y sus posibles afectaciones a los derechos humanos en las poblaciones vulnerables de Colombia mientras trabajó en Fundación Carisma. Sí, también es, no sé, un ejemplo como súper claro que se ha discutido mucho es la diferencia con la que se han tratado a los refugiados ucranianos frente a los refugiados africanos, ¿no? Entonces, claro, la gente sale a decir como, no, es que la situación es distinta porque Rusia está atacando Ucrania, pero en África tenemos países que están en guerra hace años, Ujú. ¿sí? Años, y tenemos gente que es capaz de arriesgar su vida Y la de sus familias, y la de y sus sus familias hijos, y sus sí. hijos en busca de mejores condiciones. Pero En un riesgo entonces, que además es mucho más real, ¿no? Porque cuántos Claro. refugiados africanos se mueren, de hecho, cruzando la Sí, frontera, se y cuántos mueren, refugiados claro. ucranianos se murieron. Pues, cruzando claro, la frontera, claro. exacto. Sí, y entonces tenemos esta idea de, eso no tiene nada que ver. Pero cuando empezamos a ver un poco ese cubrimiento que se hizo sobre este fenómeno de migración a raíz de la guerra en Ucrania, empiezan a salir estos comentarios de, es que ellos son más parecidos a nosotros, ¿no? Claro. ¿Sí? Es que ellos no vienen de un país pobre. Como lo que decían los reporteros, ¿no? Sí. Esto es muy difícil de ver cuando los niños son monos y ojiazules. Es Exacto, como, exacto, ah, bueno, exacto. y cuando son negros, ¿no? Exacto, Como, sí, exacto. ¿qué pasa? Entonces uno diría como no, ese prejuicio racial está solo en la boca del reportero, pero no lo está. Cuando nosotros revisamos un poco la historia de los sistemas de identificación, de los sistemas basados en biometría, es decir, en características individuales que consideramos que son únicas, ¿sí? Corporales que consideramos que son únicas o comportamentales, vemos que a quién o a quiénes se caracterizaba así al principio. ¿Sí? Tenemos tarjetas de registro de esclavos. ¿Y qué tenemos ahí? Color de la piel, cómo tiene los dientes, cómo tiene los ojos, tiene marcas visibles en la cara o no. ¿Sí? Tenemos el sistema de placas también, ¿no? De registro de las mujeres, de las poblaciones pobres, ¿sí? En los países en desarrollo. Entonces es como... El criminal y la antropología criminal, ¿no? Sí, que sí, es sí. cómo garantizo que, mejor dicho, cómo me puedo adelantar a que se cometa el delito, ¿cierto? Sí, ¿Cómo sí, puedo sí. anticiparme a que se cometa el delito?
Y la respuesta que da la protociencia europea de comienzos del siglo XX es decir, pues mire la cara, si tiene cara de delincuente es porque es delincuente. Claro, si le mide tanto el cráneo es que eso segurito que es. Sí. Es que se tiene como medio cara de africano malicioso, ¿no? Pues eso es que es delincuente, seguro. Claro, es ese prejuicio racial que se reproduce y se reproduce. La ciencia legitimó estas prácticas al comienzo del siglo XX. A ella ya la conocen. Sombra es nuestra nueva asistente de conversación. A medida que detecte términos desconocidos que sea necesario explicar, iniciará su función de apoyo. Durante el siglo XIX, algunos criminalistas, principalmente en Europa y Estados Unidos, estudiaban las medidas de los cráneos de las personas para encontrar evidencia de una relación con comportamientos criminales. A esta disciplina se le llamó frenología. Su tesis consistía en que había componentes fisiológicos relacionados con la criminalidad, los cuales se reflejaban en las medidas del cráneo y en los rasgos faciales. Los adeptos a esta teoría creían que la conducta criminal era un comportamiento perteneciente a etapas de anteriores en la evolución de la especie humana, y que había marcadores fisiológicos en los cráneos y los rostros que permitían interpretar y predecir el carácter y el poder de la mente. La antropología criminal, impulsada por Cesare Lombroso en 1870, se encontraba influenciada por el debate que décadas atrás se venía dando entre los frenólogos, sobre las medidas del rostro y el cráneo y su relación con la proclividad al crimen. Ambas disciplinas tenían en su núcleo una relación cercana con la eugenesia y la supremacía del hombre blanco europeo, eran fundamentalmente racistas, y gozaban de una aceptación tanto en espacios de la academia, la ciencia y los estrados judiciales. La ciencia dijo como, total. Vamos a demostrar, entre comillas, científicamente, que ese prejuicio que tenemos está justificado, ¿cierto? Por el conocimiento europeo blanco. Y ahora tenemos una cosa análoga con la tecnología. La tecnología nos dice, le voy a mostrar tecnológicamente quiénes pueden entrar y quiénes no. O le voy a garantizar, digamos, un estándar tecnológico que es una confianza análoga, ¿cierto? Sí. Hay como la misma idea ciega de que la ciencia nos va a decir quiénes son criminales y quiénes no. Sí. Lo mismo, la tecnología nos va a prevenir de la llegada de los malos migrantes, ¿cierto? Claro. Y es una confianza igual de banal, porque la ciencia es una empresa humana y la ciencia también reproduce prejuicios humanos, pero la tecnología también es una empresa humana y también reproduce prejuicios humanos, y se nos olvida que no es neutra, se nos olvida que es... Claro, que y es como sesgada. pensamos que este prejuicio racial se quedó en el pasado, pero que en muchos casos lo que ha hecho es reproducirse cada vez de manera mucho más sutil y de maneras mucho más, digamos, legitimadas bajo la idea de la objetividad de las cosas, ¿sí? Entonces tenemos investigaciones como las de Shoshana Magnet, que muestra cómo estos sistemas, digamos, biométricos que utilizamos no solo para identificar al interior de los países, sino también a los migrantes y a las personas en general, pues se hacen con la plantilla del hombre blanco europeo estándar, además, estándar, ¿sí? Y cómo al desarrollar los sistemas desde estas plantillas y alimentar el sistema con estas plantillas, tenemos fallas mucho más amplias en personas racializadas, mujeres. Sí, y peor aún, si eres sí. mujer y persona racializada. Sí. Entonces, es como, claro, nosotros decimos, no, esto se quedó en el pasado, pero realmente no. O sea, realmente tenemos estos sistemas que tienen muchas más dificultades para reconocer a comunidades que han sido históricamente marginalizadas, que han sido históricamente, digamos, catalogadas de cierta forma como lo no deseable, como ese otro de la sociedad. Y lo que tenemos también es una narrativa tecnológica que nos dice, no, Son ¿nosotros? perfectos. Sí. ¿Nosotros? ¿Cómo vamos a hacer eso nosotros si es que mira que mi sistema está infalible? Sí, es la reproducción de un sesgo humano clarísimo con el relato de que es tecnología y entonces es neutra. Y exacto, es neutra, sí. Es como esta discusión que tenemos en Colombia en muchas cosas de lo técnico y lo político, ¿sí? Lo político es esa discusión que usted tiene acá, pero lo técnico son solo números, claro, eso es la ciencia la pura. Sí. Sí, como si la ciencia no estuviera hecho por personas y lo técnico no respondiera a criterios. No pues sé, mi obsesión con eso tiene que ver con el origen histórico de la biometría, que es una cosa que yo no acabo de superar. O sea, que uno pueda amarrar conceptualmente la biometría como se usa hoy en el siglo XXI
a la eugenesia y a las cosas de antropometría criminal europea al comienzo del siglo XX, eso me parece una cosa absolutamente demente. Sí, Y lo otro que hemos visto en nuestras investigaciones también es las licencias los registros de esclavos, ¿no? Sí. Las fichas que tenían los esclavos en los sistemas esclavistas Sí. y en todas partes del mundo. En Colombia tenemos unas fotos de esos documentos históricos que son Sí, súper impresionantes. bastante. Estrictamente es biometría, o sea, no, Sí, es la medición no de una, tan de un refinada, carácter. pero sí, claro. Exacto. Quizás la pregunta no es tanto si hemos avanzado o no, sino cómo lo hemos hecho. Claro. Porque, claro, digamos, nosotros estamos diciendo, tenemos unos mecanismos de hace mucho tiempo para dividir, para determinar quién es y quién no es, y yo lo que siento es que lo que hemos hecho es refinar estos mecanismos de clasificación a lo largo del tiempo. Ujú. Sí, porque si tú miras muchas de esas características que había digamos, en los primeros esquemas, pues todavía los hay. O sea, Sí. dime tu altura, Sí, total, ¿sí? ¿Qué tipo de sangre tienes? total. ¿Sí? ¿Tienes ¿Qué? cicatrices? Bueno, pero ¿cuáles son los límites de los datos que necesita un sistema de identidad? Sí. Es decir, que la registraduría me pregunte mi nombre, todo bien. Que Sí. me asigne un número de cédula, pues sí, bueno, tiene sentido dentro de las bases de datos y dentro de como el uso normal de un sistema de identidad y del flujo de información de un sistema de identidad. Hasta la altura, pues vaya y venga. Pero después uno va y mira el registro de migrantes venezolanos y les preguntan también si tienen enfermedades infecciosas para Ah, atarlo a los datos biométricos que les piden. Y Sí, para es que la misma complejo. huellita ya le diga a la persona en Migración Colombia o en cualquier autoridad que lo consulte si esas personas están enfermas o no, es turbio. Sí, y es complejo porque Mm. si tú te acercas a migración, ellos te dicen, no, claro, los datos biométricos van por un lado y la encuesta de caracterización va por otro. El Registro Único de Migrantes Venezolanos RUM recoge los datos personales que identifican a quienes son elegibles para la regularización. Lo que hacen los migrantes venezolanos que quieren estar en la base de datos del Estado colombiano, que luego les permita regularizar su vida acá en Colombia, es llenar una encuesta muy larga, que además les pide registrar los datos biométricos del rostro, las huellas, el iris y la información para caracterizar a esta población. Este registro no solo identifica a personas migrantes, también las perfila de acuerdo a sus características sociales, económicas y de salud. A la fecha, este sistema ha recogido la información de más de 1.963.000 personas. En Colombia hay un estatuto temporal de migrantes venezolanos que está específicamente diseñado para un tipo de migrante, ¿cierto? No es para todos los migrantes, sino para los migrantes que vienen de ese país. Sí. Y el registro que se hace de esas personas es un registro biométrico triple, además, Sí. y tiene el componente súper complejo de que cuando una persona está cruzando para buscar refugio, para conseguir unas mejores condiciones humanitarias, pues es muy difícil negarse a entregar los datos, ¿no? Sí. Es decir, es muy fácil para el Estado colombiano exprimir a esa persona y ponerla, digamos, contra las cuerdas y decir, si usted no me deja tomarle registro biométrico y si usted no me entrega sus 10 huellas, yo Sí. no le voy a dar servicios básicos y no le voy a dejar entrar a un país cuando usted está Sí. huyendo de unas condiciones que no le hacen posible sobrevivir. Sí. Y eso implica que la relación que tenemos con el uso de biometría en esos contextos es la de forzar a las personas Sí, a y eso acceder es, a un eso es sistema una cosa biométrico. importante porque entonces no solo tenemos estos sistemas biométricos que reproducen en muchos casos sesgos o discriminaciones hacia comunidades vulnerables o históricamente marginalizadas, sino que también pensando en dónde emergen, tenemos sistemas biométricos o tenemos sistemas de identificación que se desarrollan en países del primer mundo, lo que se llama artificialmente el primer mundo, que se blindan es contra el tercer mundo, ¿sí? Claro. Contra esa gente que está por allá, que no debería estar acá, y eso pasa Y de perpetúa cierta también forma. esa diferencia. Exacto, entonces creamos un régimen de migración específico para esas personas que no son de acá, Ujú. ¿sí? Y eso pasa... Hipervigilado. Exacto. Y eso pasa con este estatuto que tenemos para personas migrantes venezolanas. O sea, no vamos a negar los beneficios que esto puede traer en términos de regularización migratoria para las personas, porque de verdad que sí es algo muy bueno. O sea, en términos de salud, de acceso a educación, a trabajo, sí propone
algo novedoso que puede ser benéfico para la población migrante venezolana que está, pues, digamos, en una situación compleja Precaria, sí. y precaria en Colombia. Pero sí tenemos que preguntarnos un poco por qué lo exhaustivo de ese sistema biométrico. ¿Para qué necesitan esos datos Exacto, biométricos? y Esa es por la qué pregunta, lo sí. exhaustivo con específicamente las personas venezolanas. Sí. O sea, ¿por qué no bastan las huellas dactilares? Porque tenemos que tener huella, firma y fotografía. Sí. La impresión que uno tiene, esto ya empieza a sonar, no es paranoico, pero digamos como en los límites de lo demostrable, y es que usan a estas poblaciones que tienen muy poca capacidad de defenderse como experimentos del laboratorio para hacer pruebas al respecto de qué tanto funciona la biometría con esas personas, porque no están en condiciones de rehusarse. Sí. Si uno tiene todos los derechos de la titularidad de la ciudadanía y no está en cuestión su supervivencia diaria, pues uno tiene más facilidades para decir como por qué es que me están pidiendo la foto, pero si uno lo que está buscando es el siguiente plato de comida, pues no se va a rehusar a dar un consentimiento informado de una foto, y eso es una cosa presiona mucho a la gente en unas condiciones muy discriminatorias. Es decir, la discriminación no está tanto en porque eres distinto te pido otros datos, o porque eres distinto te pido más datos, sino te pido más datos porque no puedes decir que no, porque no te puedes rehusar a darme esos datos. Digamos, puede haber gente que en este punto diga, claro, pero es que ellos pueden decir que no y seguir su proceso de otra forma. Entonces, vaya y hágalo. Desde Carisma, nosotros hicimos un derecho de petición a Migración Colombia y les preguntamos, en efecto, ¿qué pasa si yo no quiero dar mis datos? Y dijeron, usted va a tener que ir a la oficina presencial y hablar, no sé qué, para que se defina otra forma de recolectar sus datos. Y entonces yo dije, bueno, pero es que no es que quiera otra forma, es que no te los quiero dar. Ah, no, entonces usted eleva la petición y el proceso queda abierto. En español, su proceso queda ahí y se fregó. Porque es que en la ley y en el decreto que reglamenta el Estatuto Temporal de Protección al Migrante, dice que eso es obligatorio. Y si no lo hace, pues no puede acceder al permiso por protección temporal. Entonces, es un poco lo que tú dices, o sea... O sea, no puede trabajar, o sea, no Exacto. accede a los beneficios que el Estado en principio tendría Exacto. para O sea, esa yo población. no tengo capacidad real para decir que no quiero, porque es que de eso depende mi situación, Mi supervivencia. mi Es así de regularización sencillo. en este país. Es sencillo, sí. No, o sea, nosotros en los talleres para migrantes que hemos hecho, ha salido mucho esa pregunta, o sea, de la gente diciendo como, pero es que yo cómo puedo decir que no, aunque hasta ahora no hemos encontrado personas que hayan dicho que no. Desde Carisma realizamos unos talleres con población migrante en los últimos meses, justamente como para abordar este tema del estatuto y de la biometría. Y lo que hemos visto es que mucha gente dice, claro, o sea, yo tenía un permiso especial de permanencia, o sea, el PEP, que me permitía trabajar, que tenía una vigencia de 2 años. ¿Qué pasa? Con el estatuto ya no se van a expedir más PEPs. Entonces, si tú no te quieres acoger el estatuto, el momento en que se venció su PEP, de malas. Entonces, había Queda mucha irregular gente, otra vez. exacto, que hacen situación irregular. Entonces, muchas personas migrantes nos decían como, ¿yo cómo voy a decir que no al A estatuto? la recolección de datos biométricos Sí, por para ejemplo, sacar el PPT. Exacto, si por ejemplo yo en este punto estoy en tratamiento médico porque tengo una enfermedad catastrófica y en el momento en el que yo diga no, mi cobertura en salud, nada. Atención básica tengo, pero no voy a tener la atención médica especializada que requiere mi enfermedad. Es que es tan sencillo como que el Estado ponga unas exigencias desiguales para distintas personas para acceder a los servicios del Estado. Sí. Eso no hay otra definición de discriminatorio que esa. Digamos, la vara está puesta distinta para personas por su procedencia nacional al respecto de qué tienen que hacer frente al Estado en términos de su identidad para acceder a sus derechos. Sí. No a otra cosa distinta a sus derechos, a los derechos que debería garantizar el Estado en un Estado de Derecho. Sí, además teniendo en cuenta que tenemos un sistema que además no funciona, ¿no? Sí. Porque ese es otro capítulo. Esa es una de las cosas que también hemos visto en los talleres. O sea, tenemos un sistema de biometría
que es específico para migrantes venezolanos, pero que tampoco funciona. Y entonces a la gente le tienen que tomar los procesos biométricos más de una 2, 3 vez. veces, y aún así Salen no mal funciona. los permisos y quedan mal impresos con el nombre que no es. O sea, Exacto, o sea, aparte de que creamos como este régimen paralelo para una nacionalidad específica, es un régimen mal hecho, disfuncional. disfuncional. Y es interesante porque, o sea, el Estado, claro que tiene maneras de justificar eso. El Estado lo que dice es, Sí, claro. cuando a uno le hacen, a uno no, cuando a una persona migrante le hacen la encuesta de caracterización, Sí. le piden más información que la información que le pedirían a uno para expedirle la cédula, ¿cierto? Sí. Entonces a uno para la cédula le piden la altura, el RH, el sexo con el que uno se identifica, que ya es problemático, pero pues bueno. Y otro par de datos más, el nombre y no más, no mucho más que eso, la huella dactilar. A los ciudadanos venezolanos les hacen una extensa encuesta de caracterización que dice cuáles son sus vínculos familiares en Colombia, tiene usted o no enfermedades infecciosas, tiene, o sea, mucha más información. ¿Y qué dice el Estado colombiano? El Estado colombiano dice, yo pido esta información pues porque les voy a dar unos servicios diferenciales. Sí. Si usted me da más información respecto de quienes tienen enfermedades infecciosas, yo puedo atender mejor a las Sí. personas con enfermedades Puedo infecciosas. hacer política pública para actuar sobre ello. Dirigida, digamos, Sí. como enfocada. Y uno dice como, bueno, pues Hasta es una ahí buena todo bien, explicación, sí. todo bien. 2 explicaciones que no hemos logrado que nos den. Una, ¿por qué demonios necesitas para eso biometría? O sea, Sí. ¿qué hace? Listo. Caracterización, listo, todo bien. Caracterización biométrica, pues ya la cosa se pone un poquito más ruda de explicar, porque todo Sí. eso se podría hacer sin usar biometría, ¿no? Y la segunda es, si me lo pediste porque no estoy viendo esos programas, ¿cierto? ¿Dónde está la política pública? Tú me habías dicho que me estabas pidiendo estos datos para hacer política pública apuntada a eso. ¿Dónde está la política pública? Porque la única respuesta con la que uno queda después de eso es, no me la estabas pidiendo para hacer mejor política pública, me la estabas pidiendo para controlar a la población. Y si el Estado no es capaz de demostrar con hechos que la información que está recogiendo la está recogiendo y la está usando para eso, pues la única explicación que le queda a uno por dar es, me la pidieron para otra cosa. Sí. ¿Y me la pidieron para qué? Pues para controlarme, Claro. para Y vigilarme ahí mejor. tenemos otro problema, ¿no? Porque, listo, uno podría decir, bueno, la huella y la fotografía, de nuevo, son para hacer algo similar a lo que hacen con las personas colombianas, la registraduría. Pero entonces, ¿qué encontramos en los talleres? Tenemos gente que entregó sus datos biométricos y que van a un banco y en el banco le dicen, no, es que yo no tengo cómo comprobar su identidad. Y la persona dice, pero ¿cómo así? Si yo ya entregué mis datos. Y después leemos y vemos en el COMPES de migración que tenemos que, resulta que es que hacer esa consulta biométrica en Migración Colombia es mucho más costosa que lo que es en la registraduría y por eso los bancos no pagan. Porque dicen, está ultra caro. Y bueno, ya si tienen que ser respetuosos de la privacidad, tienen que ser también pues coherentes con los principios de seguridad digital, que Sí, garanticen que el sistema no se lo van a breachar por alguna otra forma que no están esperando, que también es una cosa que la Que pasa un registraduría montón. no puede estar segura de poder decir. Deben asegurarse de que incluyan a todo el mundo, ¿cierto? Sí. De que la gente que no sé, tiene amputaciones físicas, no le pidan la huella digital Sí. cuando no la puede dar. Deben asegurarse de que no discriminen, que también es una cosa súper frecuente Sí. con el reconocimiento facial, ¿no? Uno de los hallazgos interesantes de la investigación sobre identidad digital que adelantamos en Carisma desde hace ya 3 años, con Sí. un equipo del que varios investigadores ya no forman parte, pero agradecemos mucho sus contribuciones. Uno de los hallazgos chéveres de eso es que los algoritmos con frecuencia lo único que hacen, o pues una de las cosas que hacen involuntariamente es reproducir los prejuicios de las personas que los programaron. Es decir, tenemos Sí. esta idea súper generalizada y abstracta de que como son máquinas no se equivocan y como son máquinas son imparciales y justas y como son máquinas son infalibles. Sí. Y en realidad es más bien todo lo contrario. Yo soy infalible e imparcial. Guiño, guiño. Es una sistematización de unos prejuicios que ya existen y que tenía la persona al momento de programarlos, lo sabía o no, pues de pronto lo sabe, de pronto no, pero que reprodujo en la máquina. Con los sistemas de reconocimiento facial eso es clarísimo. La manera de entrenar un sistema de reconocimiento facial es alimentarlo con un montón de caras, ¿cierto? Entonces uno le muestra muchas caras distintas y entonces el algoritmo va aprendiendo
qué es una cara, qué distingue una cara de otra cara, cuáles caras son más parecidas y cuáles son más distintas, y entonces encuentra también como un balance entre la misma cara en distintos ángulos versus dos caras muy parecidas pero que son de personas distintas. Y esa es la gracia del reconocimiento facial, ¿no? La gracia del reconocimiento facial es que le puedan decir a uno cuando una cara es la misma y cuando una cara es distinta a la de otra persona. Sin embargo, la mayoría de estas softwares están desarrollados en países del primer mundo, en países del norte global. Y están alimentados con bases de datos de gente que se ve como la gente del norte global y que se ve como la gente de las universidades donde se desarrollan. Entonces son, en general, hombres blancos. ¿Y eso qué implica? Pues que el algoritmo es mucho mejor distinguiendo un hombre blanco de otro hombre blanco. Apenas le empiezas a meter un hombre negro, pues el sistema ha visto menos hombres negros. No tiene tan buen criterio para mirar y distinguir. Y lo mismo pasa con las mujeres, y lo mismo pasa con las personas que tienen un fenotipo más indígena, lo mismo pasa con las personas que tienen otros rasgos faciales distintos, no sé, de pronto el ejemplo de una persona sin un ojo, de una persona con alguna deformidad facial extrema, pues no es tan difícil porque es fácil marcar unos rasgos distintivos para ese rostro, pero en general los sistemas son mucho menos eficientes con grupos poblacionales que están subrepresentados en esas bases de datos y eso implica que tienen sesgos raciales. Son racistas como son racistas las instituciones, no necesariamente el investigador, no necesariamente el tipo que programó la cosa, puede ser en algunos casos, pero las instituciones con claridad están produciendo unos softwares que no funcionan bien con unos grupos poblacionales. Sí. Y nosotros consumimos esos sistemas, porque no tenemos además la infraestructura, ni el capital humano, ni la capacidad económica para producirlos nosotros mismos, pero entonces reproducimos unos sesgos raciales que hacen que para los indígenas sea más difícil acceder a los servicios del Estado, que hacen que los negros queden subrepresentados, que hacen... Es un problema difícil de resolver. Sí. ¿Cómo puede fallar un sistema de reconocimiento facial o un sistema de autenticación o identificación en general? Y es que uno puede tener o falsos positivos o falsos negativos. Entonces, los falsos positivos es cuando a uno el sistema le dice, sí, este man es Pedro Pérez y en realidad no era Pedro Pérez, ¿cierto? Eso se llama un falso positivo. Es cuando el programa da un resultado positivo y no era un resultado positivo. Lo otro que puede pasar es cuando que el programa da un falso negativo. El falso negativo es cuando Pedro Pérez va, pone su huella digital y le dicen, no, qué pena, Pedro, usted no es Pedro, ¿cierto? Y esos son los dos casos, digamos, de fallos técnicos que pueden tener los sistemas de identificación. En cualquiera de esos casos, lo que uno tiene es o bien que la persona no puede acceder a los servicios a los que debería poder acceder. Piensen que ustedes están yendo a un banco y no les lee la huella y entonces necesitaron sacar plata y no pudieron sacar. Pues eso es un problema de acceso a un servicio. Pero en el caso en que uno tiene falsos positivos, puede tener cosas como falsos positivos judiciales. Sí, es muy común ese caso que mencionas, porque en Carisma tenemos toda la investigación de Digital ID que trata este tipo de cosas y justamente en el proceso de encontrar qué pasaba con la biometría, tuvimos un caso en Estados Unidos donde acusan a una persona afroamericana de haber robado una tienda. Este es el caso de Niger Parks, un hombre afroamericano que fue arrestado en enero de 2019 en Estados Unidos por cuenta de un error en el proceso de reconocimiento facial. A Parks se le acusaba de haber robado unas golosinas de una tienda en New Jersey y dañar una patrulla de policía en su huida, crímenes que no pudo cometer él, pues se encontraba a 48 kilómetros cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, la policía lo identificó como el sospechoso haciendo uso de un software de reconocimiento facial y lo mantuvo preso durante 10 días. Tenemos unos sistemas que están desarrollados con unos sesgos, sino también de cómo en algún punto del camino empezamos a pensar justamente que los sistemas tienen un criterio propio. Claro. ¿Sí? Y que el sistema es infalible y que el sistema funciona que la tecnología en todos los equivoca. casos. ¿Sí? Entonces es como, no, pero pues si mi sistema biométrico me está diciendo que eres tú ¿cómo vas a decir que no? Es que esto es tecnología de punta. Y cómo desmiente uno una máquina, cómo pelea uno contra una máquina. Que además, en teoría, no se equivoca. Sí, es como, pero te estoy diciendo que soy yo. No, pero es que está diciendo que no. Pero mira mi cédula. Ah, no, pero si eso se lo hacen ahí en el centro, 30,000 pesos. O sea, ese problema tiene dos caras y es parte de lo que los estados deberían garantizar es que los sistemas de identidad sean inclusivos. Sí. Y que es uno de los principios que nosotros proponemos en la investigación que se deberían seguir. Y hay muchas razones por las que esos sistemas no pueden ser completamente inclusivos siempre. Una de esas es pues, lo que habíamos dicho de los algoritmos que no reconocen todos los rostros de la misma manera, pero otras es que, por ejemplo, cuando uno tiene
huellas digitales, mejor dicho, cuando uno tiene trabajos que implican que sus huellas digitales se desgastan, pensemos, O por ejemplo, dermatitis. o condiciones médicas, ¿cierto? Sí. Pero pensemos también en los sesgos que hay detrás de eso, es decir, ¿a quién se le desgastan las huellas con el trabajo? Pues a la gente que hace trabajo manual, Sí. ¿cierto? A los campesinos, a los obreros, a las personas que usan detergentes fuertes, Sí. entonces hacen Los que las que trabajan la trabajan la madera. limpieza, a los carpinteros, son Sí. son habilidades y trabajos y oficios manuales que ya nos dice también que hay un sesgo que además tiene una carga socioeconómica y sociocultural Sí, que no es fuerte. trivial. Es decir, es mucho más fácil tener las huellas perfectas cuando uno es empleado en un banco que cuando uno es campesino Cuando eres investigador. o cuando uno es una mujer trabajadora de limpieza. Hasta el momento hemos hablado de cómo los sistemas de identificación reproducen prejuicios y se insertan en arreglos institucionales que discriminan especialmente a poblaciones históricamente marginalizadas. Y hay otra película de ciencia ficción que también le pega con toda esa relación. Se llama Gattaca. Si no saben cuál es, les dejamos la información en las notas del episodio. Esta película es de 1997 y fue dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. En la película presentan una distopía donde los avances en el campo de la genética permiten conocer todas las características de las personas y su probabilidad de desarrollar enfermedades. Hasta ahí bien, pero el sistema también les permite ver comportamientos no deseados e incluso su expectativa de vida. También les permite a las personas diseñar a sus hijos con las mejores características genéticas de los padres. Dependiendo de qué tanto dinero le invierta, la persona tiene acceso a un diseño genético más riguroso que le puede traer más ventajas en el futuro. La película habla sobre cómo los descubrimientos en el campo de la genética permiten convertir la discriminación en una ciencia. A aquellos con mejores genes se les abren las puertas de la élite. No hay libre albedrío, sino un determinismo genético. Se es lo que se nació para ser. Para controlar la entrada hay toda una serie de engranajes de control que se valen de tecnologías de identificación biométrica. Entonces, les hacen pruebas de ADN a partir de la saliva, cabello, sangre, orina, se toman las muestras de la entrada a los edificios, controles aleatorios de la policía, y nada de eso necesita la autorización de las personas. La prueba que hagan separa a la gente válida de la gente inválida. Una cosa en la que pienso cuando pienso en Gattaca es como esta idea de que qué tan como homogéneas están las condiciones dadas, digamos, para todo el mundo. Que Gattaca es muy explícita en decir como las condiciones son muy desiguales para todos por una cosa a la que no podemos renunciar, que es nuestro ADN, ¿no? Nuestra Sí. identidad. Pero yo creo que incluso sin irse al ADN, hay manifestaciones muy claras de que las condiciones de partida son muy desiguales. Cuando pues yo entré a Carisma tocaba en ese momento en la inducción leer un libro que se llama Weapons of Math Destruction. Armas de Destrucción Matemática es un libro de Cathy O'Neil publicado en 2016. Sí, es bastante bueno. Y explicaban un montón cómo en Estados Unidos tienen unos algoritmos cuando la gente va a entrar a la universidad, que si tú eres de una zona específica, de un estado específico, si buscas créditos, si buscas, digamos, trabajos al tiempo, lo que hacen las páginas de ciertas universidades es bloquearte y te empiezan a mandar publicidad para que accedas, por ejemplo, a las universidades comunitarias, a universidades que no están en la Ivy League, sino un poquito más abajo. O sea, como que de plano, con todos estos trazos de tu identidad, de tus características económicas, sociales que vas dejando en la web, la misma como red te va segregando los resultados como para que tú entres a los sitios que se esperan que tenga una persona de tus características sociales. Y ofreciéndote unos servicios que no le ofrecerían a otras personas. Exacto. Porque creaste una identidad particular Sí. y crearon por ti también una identidad a partir de tus comportamientos y de las cosas, de los datos que vas dejando por Sí, ahí. es como tú que eres clase media de Sí. este estado, vives en un hogar, no sé, por ejemplo, uniparental. ¿Tienes 3 hermanos? No, ¿tú Harvard? No, ¿cómo se te ocurre? Mejor Sí. tú vas a universidad comunitaria que te recomendamos aquí, que el préstamo es más bajito y que así sí lo puedes hacer. Es como tú en otro lado, no. Entonces, si aún crees que el tema no es contigo, pues sí lo es, o lo será eventualmente, y esto lo sabe cualquier persona que haya vivido bullying, ya sea como víctima o como victimario.
Cualquier característica de las personas, cualquier cosa que dijo, qué ropa se puso, qué hizo, dónde vive, cómo se ve, puede ser utilizado como una excusa para desatar señalamientos y violencia. Y entonces, ¿qué se puede hacer para que la tecnología no facilite esta cruel habilidad que ya tenemos para discriminar? Una de las cosas que queda por resolver para pensar cómo asume uno este problema o cómo busca darle soluciones a este problema, hay una por la que me gustaría empezar y es que es un peligro grave y es pensar, esto es un problema de tecnología, ¿cierto? Entonces, si uno piensa, el algoritmo no identifica suficientemente bien a personas racializadas, hay que mejorar el algoritmo. O el algoritmo, el sistema de identificación con huella dactilar, bota falsos positivos y bota falsos negativos, hay que refinarlo, ¿cierto? No distingue gemelos, entonces hagámoslo mejor y entonces que ya no sea con reconocimiento facial, sino con ADN, para que entonces tengamos una diferencia minúscula y entonces podamos distinguir, ¿cierto? Esa es una respuesta súper peligrosa, porque por un lado desconoce que esos sistemas nunca van a ser perfectos. O sea, los sistemas le están a uno prometiendo perfección todo el tiempo y lo que vemos es siempre dejan la rueda suelta. O sea, siempre dejan un vacío, que es un vacío que no es fácil anticipar qué tan grande va a ser, pero que siempre va a estar ahí. Entonces, no hay una respuesta como de es la tecnología la promesa, no es una cosa de resolverlo tecnológicamente y refinarlo tecnológicamente, que a mí me parece que esa es una claridad súper importante de tener, porque además es la respuesta que le suelen dar a uno. En unos años esto no va a tener problemas. Mentira, en unos años va a tener otros problemas que no podemos anticipar y va a tener de pronto unos problemas más específicos, no sé qué, pero esa es la primera razón por la que esa respuesta es mala. La segunda razón por la que esa respuesta es mala es que, aunque me estén diciendo que el sistema sea perfecto, eso en ningún momento justifica todas las otras cosas que hemos dicho al respecto de por qué usar ese sistema. Es decir, listo, tú me dices que el reconocimiento facial en Transmilenio no va a fallar y que solamente van a dar matches uno a uno de las personas con la base de datos de la registraduría. ¿En qué momento me demostraste que eso reduce la criminalidad? Nunca, ¿sí? La tecnología perfecta no suple las necesidades sociales. ¿En qué momento lo que necesitamos con la encuesta de caracterización de los venezolanos es que haya mejor política pública, no que haya menos gente mal registrada en la base de datos, ¿cierto? O no tener más rostros de venezolanos. Lo que necesitamos es unas respuestas que son de fondo y que tienen que ver con la lógica que nos llevó a pensar que la identificación servía para resolver esos problemas y no un sistema de identificación más difícil, menos falible, digamos. Aunque el sistema de identificación sea menos falible, las respuestas no están dadas. Entonces, pensando en qué sí serviría, yo creo que la primera inclinación es pensar, por un lado, es muy difícil desmontarlo, pero pensar por un lado, ¿para qué se necesitan los datos biométricos? Y tratar de restringir el uso de los datos biométricos a las circunstancias en que realmente hace una diferencia que estén ahí. Entonces, cuando yo voy a sacar la plata al banco, pues, bueno, listo, está bien, esa se la perdono. De pronto es útil en ese contexto. Cuando voy a usar filtros en Instagram, pues sí, se necesita tener reconocimiento facial, listo, en ese contexto. Ojalá no se los estén regalando a alguna empresa china, pero en ese contexto, pues listo, está bien. Pero cuando usted está haciendo una encuesta de caracterización de la población migrante venezolana, ¿necesita el iris? ¿De verdad necesita el iris para algo? Sí. ¿Específicamente el iris lo necesita para algo? Sí. No estoy seguro. Cuando usted va a autenticar a los electores en un día de votación, ¿usted necesita que hagan eso a través de la huella dactilar? ¿Es indispensable que sea con la huella dactilar? No, hay otros mecanismos y son mejores. Entonces, tratemos de pensar en usar la biometría solamente cuando sea necesaria. Sería como el primero de los puntos que yo diría. Y que la necesidad no esté soportada es que los sistemas tecnológicos están avanzando y nosotros tenemos que avanzar con ellos. O es que en Estonia esto es maravilloso, sino que de verdad sea una necesidad real que responda pues al contexto territorial colombiano. Porque es que nosotros vimos eso en Colombia. Sí, el sistema de identificación de los colombianos debería estar hecho para Colombia, ¿no? Pensaría uno. Exacto. Como dicen ahí jocosamente, ¿no? Para Cundinamarca y no para Dinamarca. Bueno, estamos planteando un panorama oscuro e inevitablemente triste y terrible. Pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hemos dicho en estos 3 episodios que vale la pena apropiarnos un poco más de nuestra identidad digital. ¿Cómo?
cuidando los datos como propios y recordando que en un sentido nosotros somos nuestros datos y nuestros datos son pedacitos de nosotros que no deberíamos estar repartiendo por ahí sin saber exactamente para qué es que los van a usar. Así como uno deja una foto y se olvida de ella, no se olvide en dónde dejó las fotos y en dónde dejó el número de cédula y en dónde no anden sembrando eso Dejó por ahí la como si huella. fuera cualquier cosa. La próxima vez que le pidan la cédula, quizás se acuerde de los aliens de Distrito 9, quizás piense 2 veces antes de entregarla ciegamente. Hasta aquí la tercera entrega de Digital ID, un podcast de la Fundación Carisma en alianza con Sillón Estudios. Si hay algún tema que se haya abordado en este podcast y quiera profundizarlo, pueden revisar los documentos y los recursos del proyecto Digital ID de la Fundación Carisma que están listados aquí en las notas del episodio. La base de datos de gente ha sido actualizada. Fin de la transmisión. Digital ID es un podcast de la Fundación Carisma. La investigación fue llevada a cabo por Juan Diego Castañeda, Juliana Valdés y Juan de Brigard. La imagen fue diseñada por Daniela Moreno. Esta es una coproducción con Sillón Estudios. Los guiones son de Pablo Cambers, la conducción es de Sara Trejos, la edición, montaje y música original son de Gabriela Supelano. La producción es de Paula Villán. Este show hace parte de Podcast con K, un espacio creado por la Fundación Carisma para conversar sobre la protección y promoción de los derechos humanos y la justicia social en relación con el diseño y uso de las tecnologías digitales. Te invitamos a explorar el resto de nuestro contenido. Recuerda que toda la información relacionada con la investigación la encuentras en las notas del episodio. Este contenido circula bajo una licencia de Creative Commons CC BY SA 4.0. La base de datos de podcast ha sido actualizada.